Hola familia, ¿cómo están? Como siempre, un gran abrazo, saludándolos a la distancia. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde, conectados siempre con la disposición y con la necesidad de buscar de Dios, escuchar su palabra, crecer juntos, seguir escuchando la voz de Dios, que esto ha sido nuestra propuesta en estas semanas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Luego de tantas semanas en las que seguimos viviendo, o bueno, diría yo, aprendiendo a vivir en esta nueva realidad, así es como lo estoy viendo, vemos cómo las noticias en muchas ocasiones parecieran como sub y bajas, y le explico el por qué. Hay días en que vemos noticias muy alentadoras, hay otros días en que no son muy alentadoras las noticias que estamos viendo, pero la realidad es que seguimos viendo cada día más noticias no tan buenas y eso es lamentable de verlo. Hay un dolor profundo también en nosotros de ver cómo de verdad el mundo ha estado pasando por una situación sumamente compleja y eso nos causa muchísimo dolor. Y es que siendo realistas y sin caer en pesimismo, diría yo, voy a tener muchísimo cuidado de no tratar de pasarme la línea de que usted piense que estoy sumamente pesimista, pero sin caer en ese pesimismo, las cosas no van a mejorar, por lo menos por un buen tiempo. Así lo estoy viendo. Y por supuesto que es necesario hacer mención de que nuestro país ha sido, diría yo, muy privilegiado. No sé si usted también lo ha notado, pero hemos sido muy privilegiados por parte de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro país no ha sido golpeado con tanta dureza como otros países en todo el mundo. Quiero compartir algunos titulares de algunas noticias que hemos visto esta última semana, que son lamentables, como le decía, son dolorosas. Y quiero hacer mención de algunos, tomando inclusive titulares de algunos medios de comunicación. Y escuche, por ejemplo, esta noticia. Uno atrás de otro, decía el titular. Por decenas entierran a muertos por COVID-19 en Brasil. Es uno tras otro, después hace la descripción, la nota. Esto no para. Afirma uno de los sepultureros de Vila Formosa, el mayor cementerio de Sao Paulo y América Latina, vestido con un mono blanco y una máscara de tela cubierta con otra de acetato transparente para protegerse de la COVID-19. Ese es un titular. Otro titular que también me encontré es Wall Street cierra a la baja. Y dice, la bolsa de Nueva York terminó a la baja este jueves. Otro titular que quiero compartirles es, se formarán de 3 a 6 grandes huracanes este año en el Atlántico. Otra muy mala noticia, ¿verdad? La temporada de huracanes del Atlántico será este año más activa que el promedio. Otra nota que quiero compartirle, más de 5 millones de casos de coronavirus registrados en el mundo. Y por último, el otro titular que quiero compartirles es más de 1.500 muertos en 24 horas por COVID-19 en Estados Unidos. ¿Sabía que más o menos cada 62, 64 segundos muere una persona en Estados Unidos por coronavirus en un día? Malas noticias. Mi única intención en este momento era darle una actualización de lo que es lamentable y lo que está pasando en el mundo. Estamos recibiendo muy malas noticias. Y como le decía, sin pasar la línea del pesimismo, la realidad no es muy alentadora para el mundo entero. No es muy alentador lo que estamos viviendo. Hace escasos 3 meses, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar en una realidad como la que estamos hoy? ¿Quién lo iba a pensar? 3 meses antes, nadie pensaba que el mundo iba a estar en una situación como estas, en donde lamentablemente hoy estamos llenos de malas noticias.
Y podría seguir leyendo titulares nada alentadores, pero no es eso a lo que vine a hablarles hoy. Lo que vengo es a decirles que a pesar de puntos suspensivos, a pesar de, y ahora sí voy a agregarle, todas estas malas noticias, hay una muy buena noticia, una muy buena, y diría yo con toda la seguridad que la mejor de todas las noticias. Y eso es lo que quiero compartirles hoy. Vamos a juntos descubrir cuál es esa buena noticia, de qué se trata esa buena noticia. ¿Le parece? Permítame orar. Señor, hoy estamos nuevamente reunidos como iglesia, reunidos como un solo cuerpo, como tu pueblo, reunidos, Señor, con la necesidad y con la intención de que tú, Señor, sigas hablándonos a nuestras vidas, sigas formando en nosotros una nueva vida. Y hoy, Señor, disponemos lo primero nuestro corazón, entendiendo que todo lo que vamos a escuchar en este momento es una verdad, y diría yo que la mejor verdad de todas, que está en tu palabra. Permítenos, Señor, escuchar este mensaje con esos oídos espirituales y que sea tu Espíritu Santo el que nuevamente traiga una palabra fresca para nuestras vidas. Confiamos, Señor, en que estarás hablando a nosotros a través de estos minutos. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, le decía que a pesar de todas las malas noticias que vemos diariamente, hoy es sumamente importante y a la vez esperanzador que sí hay una muy buena noticia. Y esta muy buena noticia, ya casi usted va a ir descubriendo de qué se trata. Usted probablemente ya esté más o menos sospechando de qué se trata esta buena noticia. Pero esta muy buena noticia, le tengo algo súper esperanzador porque no caduca, no pasa de moda, nunca ha pasado de moda esta buena noticia y nunca se torna en una mala noticia, nunca será una mala noticia. Pero entonces, antes de hablar de esta buena noticia, hay que hablar entonces de la mala noticia. Pero entonces ya no es de la realidad que estamos viendo, no es de estos titulares que le hablaba yo ahora, de que esto es sumamente circunstancial, esto es lo que está pasando a raíz de una enfermedad, de una pandemia. Y sí, son muy malas noticias, pero hay una muy mala noticia que fue dada hace muchos años, hace miles de años. Entonces, antes de llegar a esta buena noticia, hablemos un momento de la mala noticia, de la que realmente sí puede trascender de una forma negativa para nuestras vidas. Hay que recordar que hace miles de años en el huerto del Edén se nos había dado la peor noticia de todas, la peor de todas. Esta mala noticia no se trataba de un virus, no era de un coronavirus, tampoco era de una crisis financiera, ni tampoco de desastres naturales, y mucho menos de conflictos familiares. No se trataba de eso. Esa noticia sí fue una muy mala noticia, diría yo. Y fue que por la desobediencia de Adán y Eva, la muerte alcanzó al ser humano tanto física como espiritualmente. Esa sí es una mala noticia. Eso sí debería de preocuparnos hoy. Eso sí deberíamos, y no solo preocuparnos, sino atender esta mala noticia para entonces al final tomar la decisión por la buena noticia. Dice Romanos 5:12 que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Esta sí es una muy mala noticia, le decía. Y perdón que sea tan insistente en hablar de la mala noticia, pero es que es una realidad, es la verdad. Sí, esa es la verdad nuestra. Esta sí debería de preocuparnos, no tanto las malas noticias temporales, como le decía ahora.
Este pecado que habla Pablo acá en el capítulo 5, no se trata de un pecado en particular, no, sino de la propensión inherente al pecado que entró a nosotros, entró al género humano. La humanidad se convirtió en pecadora por naturaleza. No sé si sabía eso, pero por naturaleza nos convertimos en seres pecadores. Adán transmitió a todos los descendientes la naturaleza de pecado, a causa de ese primer acto de desobediencia que pasó ahí en el Edén. Ese fue el que desató una mala noticia que nos perjudica directamente, como le decía, tanto física como espiritualmente hablando. De hecho, ¿por qué le digo que es por naturaleza que somos pecadores? Dice el Salmo 51:5, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Esa es la realidad. Es nuestra realidad catastrófica en el sentido de consecuencia por lo que sucedió en el Edén. Todos nosotros fuimos destituidos de la gloriosa presencia de Dios. Por ese primer acto de desobediencia, el ser humano fue expulsado de la presencia de Dios. Y esa sí es una muy mala noticia. ¿Escuchó bien, familia? Esa sí es una muy mala noticia. Estar destituidos, expulsados fuera de la presencia de Dios, se convierte en la peor de todas las noticias. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Bajo estas dos realidades que encontramos, porque hay dos realidades que encontramos acá, muerte eterna y destitución de la gloria de Dios. La muy mala noticia es que hemos sido condenados a una prisión de castigo eterno. Pero bueno, ya le hablé de la mala noticia. Y no seguiré hablando de esta, porque le reitero, a pesar de el Evangelio, escuche muy bien y tome nota, el Evangelio se convierte todavía hoy en la mejor de todas las buenas noticias. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en estos minutos, del Evangelio. Y voy a invitarle a que vaya a Romanos capítulo 1, vamos a estar del verso 1 al 4 y vamos a leerlo todo completo. Dice el verso 1 de capítulo 1 de Romanos, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. El término evangelio aparece en el Nuevo Testamento de dos formas. Aparece como sustantivo y aparece como verbo. Y voy a explicarles esto porque creo que es muy importante, de hecho, entender la palabra como tal. Y literalmente evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas. El vocablo original utilizado como sustantivo, por eso le digo que tome nota, porque vamos a hablar tanto como sustantivo como verbo. Entonces, en el vocablo original utilizado como sustantivo fue evangelion. Aparece unas 75 veces en el Nuevo Testamento. Pero el vocablo original utilizado como verbo fue evangelizomai. Aparece unas 56 veces en el Nuevo Testamento. En el caso de evangelium, se empleaba en el anuncio luego de la victoria de una batalla, por ejemplo. Ahí era donde se empleaba este término evangelium.
era una buena noticia después de ganar alguna batalla a un pueblo, entonces esa era la buena nueva que se daba. También se empleaba con el anuncio del nacimiento o el arribo de un nuevo rey. Evangelion. En el caso de evangelizomai, se empleaba para anunciar al pueblo que adorara al rey. Vean qué interesantes esos términos. Pablo utiliza evangelion 60 de las 75 veces en solamente esta carta de Romanos. Por ese motivo, de conocer un detalle como el significado original de la palabra, es que es de suma importancia y relevancia conocer el Evangelio, conocer de lo que vamos a estar hablando hoy. De hecho, en muchísimas ocasiones hemos utilizado la palabra dentro de nuestras conversaciones cotidianas. Sí, muchos de nosotros hemos conversado cotidianamente con este término evangelio. Pero quiero hacerle 3 preguntas para que usted reflexione, antes de empezar también a profundizar un poquito más. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿entendemos a profundidad de qué se trata el evangelio? ¿Lo entiende por completo? ¿De qué se trata? La otra pregunta, ¿tenemos lo suficientemente claro lo trascendente del evangelio? ¿Tiene usted claro lo que trasciende, por ejemplo, una buena noticia como estas? Una buena nueva del evangelio. ¿Ha hecho real el evangelio en su vida? Es la tercera pregunta. Esas 3 preguntas es para que usted reflexione internamente. Le decía que evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. De hecho, cuando Pablo le escribe a los romanos, y para ellos era familiar la palabra, por eso le di un preámbulo del significado de evangelion y evangelizomai, porque para ellos era sumamente común escuchar esta palabra. Cuando Pablo le escribe a los romanos, era muy familiar para ellos la palabra, porque Roma lo incorporaba dentro del culto al emperador. El heraldo municipal, que era un personaje, que era el que comunicaba al pueblo las noticias, por ejemplo, del emperador. Este heraldo municipal empleaba la palabra para comenzar los anuncios importantes y favorables acerca del emperador. Le decía antes que, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, eso era una noticia sumamente importante, era una buena nueva. El heraldo municipal utilizaba este término evangelion para entonces anunciarle al pueblo que nacía un rey. Bueno, la buena noticia que Pablo trae no es del emperador, sino de Dios. Esta buena noticia se originó en Él, se originó en Dios. Y el mensaje abarca 3 puntos importantes que quiero compartirle. El primero es que esta buena nueva que Pablo nos trae hoy, nos recuerda hoy y está a disposición de todos aquellos que vamos a entender de qué se trata esta buena nueva, abarca 3 puntos. El primero es perdón de pecados. El segundo, librar del poder del pecado. Y el tercer punto es dar esperanza eterna. Empiezo por decir que muchas personas lamentablemente desobedecen el evangelio de Cristo. De hecho, Romanos en el capítulo 10, versos 16 y 17 nos lo dice. Voy a leerlo en Reina Valera. Dice, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La buena nueva no solo es una oferta gratuita de perdón, sino que es un mandato a creer y a arrepentirse. 2 elementos claves para que el evangelio sea real y tome la importancia y relevancia que usted y yo necesitamos. Creer
y arrepentirnos. Ahorita vamos a hablar de eso. El anuncio que Isaías describió tenía que ver con la muerte sustitutiva de Cristo. Por ejemplo, Isaías lo escribe en el capítulo 53, verso 5. Pero Él, ¿quién es Jesús? Fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El Evangelio es el primer punto que vamos a hablar. El Evangelio se centra únicamente en Jesucristo, solamente en Él, nace en Él y termina en Él. Romanos capítulo 1, verso 3, que es la lectura que estamos hoy desarrollando, dice: la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David. El tema principal del Evangelio es una presentación clara del mensaje de la buena nueva. Debe preceder la verdadera fe que salva. En Jesús debe ser esa fe. Solamente en Él. La fe verdadera siempre tiene contenido y ese contenido es la palabra revelada de Cristo. Porque vea lo que decía ahora en Romanos 10, versos 16 y 17. En la última parte del 17 dice que así que la fe es por el oír. Y vea que hace la descripción y lo hace muy claro. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay una traducción que sería como la traducción preferida o la más certera, que este término, la palabra de Dios, también sería la palabra de Cristo. Sí, la fe viene por escuchar la palabra de Jesucristo. El Evangelio toma vida porque entendemos que Jesucristo es el tema principal. Es la única figura, es la única buena nueva, es la única palabra que usted y yo podemos poner atención, la de Jesucristo. Ese es el primer punto. El segundo punto dice que, y quiero compartírselo de esta forma, el Evangelio es, escuche esto muy bien, es el poder de Dios para redención y liberación de pecado. ¿Escuchó y tomó nota? El Evangelio es el poder de Dios. Romanos 1, 16 y 17 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios, en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Por qué podemos decir que el Evangelio es poder de Dios? ¿Por qué? La palabra original griega utilizada por Pablo para describir poder, y esto me llama mucho la atención, así que preste mucha atención. Esta palabra poder en el original griego es dunamis, y de esta palabra es donde se deriva la palabra, escuche esto, dinamita. De ahí es donde se deriva, de este término empleado para describir que el Evangelio es poder de Dios. Este poder es dunamis, se deriva la palabra dinamita. Aunque el Evangelio suena como locura, y me explico, como lo dice Pablo en 1 Corintios 1:18, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Aunque suene como locura, el Evangelio es eficaz porque viene cargado con la omnipotencia de Dios. El efecto de la palabra dunamis
una explosión que podría usted imaginarse cuando se imagina la dinamita. El Evangelio podríamos decir que causa ese mismo efecto. Es una explosión con la omnipotencia de Dios que destruye cualquier pecado en el ser humano. Solo el poder de Dios en su Evangelio puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida. Y le pongo un ejemplo muy claro de lo que le estoy diciendo en este momento. ¿Por qué es el Evangelio el que puede cambiar radicalmente la forma de vida de una persona? El apóstol Pablo, le pongo el ejemplo. Un hombre que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, les decía que ellos eran una secta que amenazaba al judaísmo directamente. La tarea de Pablo era puntual, los perseguía para encarcelarlos, para matarlos. Y Pablo iba con esa misma convicción hacia Damasco. En el camino, el Cristo resucitado se le aparece. El Evangelio, la buena noticia de ese Cristo resucitado, llega a la vida de Pablo. Y Pablo lo toma y lo hace real. El Evangelio en ese momento en Pablo produjo lo que le estaba diciendo en cuanto al término de poder, de dunamis. Derribó completamente la forma de ver la vida como la veía Pablo. Produjo una explosión dentro de él en su naturaleza pecaminosa y cambió radicalmente su forma de ver la vida. A partir de ese viaje a Damasco, de su conversión, tú a tú, cara a cara con Cristo, Pablo logró cambiar su vida de una forma radical. Y ya en lugar de perseguir a esos cristianos, más bien se unió a ellos. Y fue un instrumento que Dios usó para llevar el Evangelio a los gentiles, a los que todavía no tenían la posibilidad de escuchar esa buena nueva. Interesante, ¿verdad? Impactante lo que podemos ver también de lo que hizo el Evangelio en la vida de Pablo. Y el tercer punto que quiero hablarles de acerca del Evangelio es que el Evangelio habla de la muerte de Jesús, pero sería incompleto si no hablara de su resurrección. El Evangelio se centra en dos temas principales también. Habla de la muerte de Cristo Jesús, pero también habla de la resurrección. Romanos 1:4 dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. La palabra acá demostrado o declarado, como lo dice la Reina Valera, es una palabra también griega de la cual se deriva la palabra horizonte. Significa distinguir. Así como el horizonte sirve como línea, es una línea clara, cuando usted ve el horizonte ve una línea clara, de demarcación para dividir la tierra del cielo, la resurrección de Cristo le separa por completo del resto de la humanidad como una evidencia irrefutable de que Él es el Hijo de Dios. Un título que aparece unas 30 veces en los evangelios, que identifica a Jesucristo como Dios mismo en esencia. Y empiezo a concluir. Y permítame decirle esto. No se preocupe, no se aflija de las malas noticias. De esas malas noticias que le hablé al inicio, de lo que está pasando en todo el mundo. No se preocupe por eso. Los hijos de Dios estamos seguros, estamos confiados, estamos bajo la protección divina. No se aflija de esas malas noticias, pero sí preocúpese de la muy mala noticia que trasciende a lo físico y lo espiritual, y es nuestro pecado. Sí, preocúpese por eso. Porque hay, y si usted se queda en la preocupación, bueno, está bien, preocúpese, pero cuando llega esta buena noticia, cuando el Evangelio
llega a su vida, aparece en su vida, empieza a producir un efecto que me va a generar 2 puntos importantes. Arrepentimiento. El Evangelio trae arrepentimiento. El Evangelio es una forma que empieza a incomodarnos internamente y nos lleva a una triste realidad, y es reconocer nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. Esa pecaminosidad que nos había sacado, nos había expulsado de la presencia gloriosa de Dios. Mi invitación hoy es: arrepiéntase. El Evangelio está llegando hoy a su vida, a su familia. Hoy está llegando el Evangelio. Si el Evangelio no ha sido real todavía en su vida, hoy es un día para salvación. El Evangelio produce, y el Evangelio se centra en los 3 puntos que hablamos. Se centra en Jesucristo. No hay un otro Evangelio, solo hay uno. No hay que agregarle, no hay que quitarle, no hay que sumarle, no hay que restarle. El Evangelio se centra en Cristo Jesús. En Él empieza, en Él termina. El Evangelio es el poder de Dios. La forma más tangible de ver el poder de Dios manifestado a la humanidad fue por medio del Evangelio. Y el tercero es que el Evangelio habla de la muerte de Jesús, pero sería incompleto si no habláramos de la resurrección. Con ese poder del Espíritu Santo, Jesús fue resucitado al tercer día. Y es lo que hoy a usted y a mí nos trae la esperanza de vivir eternamente con Él. Eso es lo que produce el Evangelio. Y termino con una frase y si usted quiere anotarla ahora al final puede hacerlo, porque hay una forma, creo yo, simple de entender el Evangelio, de describir el Evangelio. Y por qué no, si usted quiere inclusive compartir el Evangelio a otros, que usted sabe que todavía no les ha llegado la verdad del Evangelio. Y se lo describo, se lo leo textualmente está. El Evangelio es el mensaje de redención, de liberación, llevado a cabo en la cruz, donde Dios Padre crucificó a su Hijo y éste derramó su sangre para el perdón eterno de nuestros pecados, con lo cual el Hijo satisfacía completamente, de una vez y para siempre, la justicia perfecta de Dios, aplacando su ira contra el pecador y terminando así la enemistad entre Dios y el hombre. Dios hizo esto, imputando mis pecados a su Hijo e imputando o cargando a mi cuenta la santidad de Cristo o su carácter moral, lo cual aseguró mi estatus de no culpable ante el Padre. Esto es una descripción que la tomé del pastor y el doctor Miguel Núñez. Creo que es una forma simple de entender el Evangelio. ¿De qué se trata? Mi propuesta hoy, como les decía, es: hoy la buena nueva llega a su vida. Hoy la buena nueva llega a su familia. No le dé largas, no ponga resistencia. El Evangelio puede ser real hoy. Abra su corazón a Jesús. Entienda que se trata de 2 elementos: arrepentimiento y creer en la figura de Cristo, en su muerte, pero también en su resurrección. Amén. Oramos.